Bienvenidas y bienvenidos a este espacio creado especialmente para ti. Este video y todo nuestro podcast ha sido producido con el apoyo de inteligencia artificial, combinando tecnología, ideas y mucho corazón. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bienvenidos. Pues hoy vamos a tocar un tema complejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un movimiento que, nace para liberar un pueblo, termina quizás creando nuevas formas de control? O sea, ¿se puede construir un poder realmente popular, uno que transforme la sociedad desde abajo? ¿O el propio Estado, incluso uno nacido de una revolución, tiende inevitablemente a separarse de su gente, a generar nuevas élites? Son preguntas clave, creo yo. Nos llevan al corazón de muchas experiencias socialistas, tanto del siglo XX como de ahora. ¿Cómo le haces para evitar que esa herramienta creada para liberar, pues no se convierta en otra jaula? Exacto. Y justamente estas tensiones son centrales en un texto que vamos a comentar hoy, Algunos problemas del socialismo, del pensador francés Charles Bettelheim. Es un análisis que encontramos en la compilación Línea de Masas Antología, que forma parte de la colección del Partido del Trabajo. Bettelheim, vivió de cerca procesos como el chino y reflexionó mucho sobre esto, sobre los éxitos y los fracasos. Así es. Y fíjate que, aunque su análisis tiene ya sus décadas, sigue siendo increíblemente relevante. Te sirve para entender dilemas actuales. No, piensa en China, en Vietnam, o incluso en los debates que hay aquí en América Latina sobre el papel del Estado. Hoy vamos a explorar precisamente eso, partiendo de Bettelheim. O sea, ¿cuáles son las claves y sobre todo, diría yo, los peligros para que el poder de los trabajadores, del pueblo, pues sea efectivo, sea duradero? ¿Es realmente posible mantener un rumbo socialista en este mundo globalizado y frente a esa tendencia del poder a centralizarse? Bueno, yo voy a sostener que, aunque los riesgos son muy reales, y Bettelheim lo señala con una agudeza bárbara, su propio análisis nos da pistas, ¿no? Pistas sobre cómo mantener ese rumbo. Para mí la clave está en la relación concreta entre el poder, el partido y las masas, y en una lucha ideológica y política constante. O sea, ¿es posible? Sí, pero muy difícil. Y yo por mi parte voy a argumentar que las tendencias inherentes al aparato estatal y también las presiones del entorno global, justo como las describe Bettelheim, hacen que sea, pues casi inevitable que el poder se aleje de las bases populares, que generen nuevas formas de dominación, incluso cuando se habla en nombre del socialismo. El riesgo de una nueva clase dominante, para mí, es persistente. Mira, entiendo perfectamente la aspiración, ¿no?, de construir y mantener un poder popular. Es, pues al final, el objetivo de cualquier proyecto socialista que se diga genuino. Sin embargo, la realidad, y aquí es donde Bettelheim nos obliga a ser, realistas, es mucho más espinosa. Él advierte algo fundamental. Medidas como nacionalizar las fábricas o implementar una planificación económica central, no son automáticamente una garantía de socialismo. O sea, no basta con cambiarle la etiqueta a la propiedad. El peligro principal, y aquí creo que Bettelheim da totalmente en el clavo, es lo que él llama la autonomización del aparato estatal. Es decir, que el Estado empiece a funcionar con una lógica propia, ¿sabes? Desconectado de las necesidades y sobre todo del control efectivo de la gente a la que se supone que representa. Se convierte en un poder sobre las masas, no un poder de las masas. Y esto, él insiste, puede ocurrir perfectamente bajo una bandera socialista. Si tú mantienes relaciones salariales donde el trabajador no controla el proceso productivo, si tienes un aparato burocrático que administra los medios de producción, aunque sean estatales, sin una participación real y decisiva de los productores directos, entonces estamos viendo surgir lo que Bettelheim identifica como una burguesía de Estado. Una nueva capa social que, aunque no posea privadamente los medios de producción, ejerce el control sobre ellos y sobre el excedente y reproduce relaciones de explotación. Piensa nomás en la presión por competir en mercados globales o la simple inercia burocrática, pues son el caldo de cultivo perfecto para que esta nueva élite se consolide traicionando las promesas originales. La historia lamentablemente nos ha dado ejemplos dolorosos de cómo el poder proletario puede vaciarse de contenido. Comparto totalmente la preocupación, ¿eh? Es un riesgo realísimo y Bettelheim lo documenta, pues, extensamente. No se trata de negar los peligros, para nada, sino de entender, y creo que gracias a su análisis podemos cómo enfrentarlos. Porque Bettelheim no solo diagnostica el problema, fíjate, también explora las condiciones para evitar esa deriva.
El punto central no es si hay dificultades, porque vamos, la transición al socialismo es inherentemente compleja, está llena de contradicciones, sino cuál es la respuesta política e ideológica a esas dificultades. Para Bettelheim, la cuestión crucial no es solo quién ocupa formalmente los cargos, sino la naturaleza misma del poder estatal y su relación concreta y dinámica con las masas trabajadoras. Un poder que aspire a ser proletario, según él, requiere como primer paso, uno ineludible, la destrucción del viejo aparato estatal burgués que está diseñado para oprimir, y su sustitución por algo radicalmente distinto, un aparato no separado de las masas que esté subordinado a ellas y bajo su control. Él pensaba en ejemplos históricos, claro, como los soviets en sus primeros momentos revolucionarios, o las comunas populares y los comités revolucionarios en la China maoísta, como intentos de materializar esta idea. Ahora bien, ¿quién impulsa y garantiza esto? Aquí es donde entra el papel del partido. Es fundamental, sí, pero con una condición clave, que mantenga una línea política e ideológica genuinamente proletaria. ¿Y qué implica eso en la práctica, según Bettelheim? Pues implica que el partido no debe suplantar a las masas, sino ser su instrumento. Debe someterse a la crítica popular, debe aprender de la experiencia de la gente. Debe guiar, sí, pero a través de la persuasión y el ejemplo, no mediante la imposición. Dos vías, la socialista y la capitalista, que continúa después de la toma del poder en el seno mismo de la sociedad. Y la posibilidad de que triunfe la vía socialista depende de mantener la hegemonía de la ideología proletaria y esa conexión democrática y viva con las bases populares. Justo ahí quería llegar a la naturaleza del Estado. Me pregunto si no hay una contradicción, pues casi irresoluble. ¿Puede un Estado, digo cualquier Estado, por su propia lógica de funcionamiento, necesita centralización, necesita especialización, una cierta jerarquía para operar, puede evitar a la larga esa separación de la base social? ¿Es realmente sostenible en el tiempo un aparato estatal no separado de las masas? Mencionas los soviets, las comunas chinas como ejemplos, pero fueron experiencias históricas muy específicas y en muchos casos relativamente breves, ¿no? O que evolucionaron hacia formas mucho más centralizadas. ¿No será que la propia estructura estatal tiende, casi por gravedad, a consolidarse, a generar una burocracia con intereses propios y a distanciarse del control popular directo? Si miramos hoy a países como China, por ejemplo, que intentan combinar la dirección del Partido Comunista con una economía de mercado muy potente, ¿podemos decir que realmente han resuelto esta tensión? ¿O simplemente gestionan esa separación de manera, digamos, más eficaz para mantener la estabilidad y el desarrollo económico, sin que eso signifique necesariamente un control real del poder por parte de los trabajadores? Entiendo tu escepticismo, es una pregunta válida, pero déjame ofrecerte otra perspectiva. Bettelheim, creo yo, no plantea la no separación como un estado ideal, como una fusión mística entre Estado y pueblo, ni tampoco como un modelo único y fijo. Él insiste mucho en que se trata de buscar formas concretas, históricamente situadas, que permitan luchar contra esa tendencia a la autonomización que tú bien señalas y que él mismo diagnosticó. No hay una receta universal, pues. Lo fundamental no es alcanzar un estado final perfecto, sino la lucha política ideológica constante para contrarrestar esa tendencia burocrática y elitista. Y esa lucha, para Bettelheim, necesita un motor, un partido comunista que se mantenga revolucionario, que no se anquilose, que se renueve constantemente a través del contacto real con las masas, que aprenda de ellas y, algo crucial, que acepte y fomente la crítica desde abajo. La clave es la relación de fuerzas y la subordinación, o sea, el aparato del Estado, con sus funcionarios y técnicos, debe estar subordinado a la dirección política del partido proletario. Pero a su vez, el partido no puede ser un ente autárquico. Debe estar orgánicamente vinculado a las masas, responder ante ellas y facilitar su control y participación. Bettelheim, fíjate, siguiendo a Mao, enfatizaba mucho la importancia de las libertades populares, libertad de expresión, de organización, de crítica al poder, no como una concesión burguesa, sino como un elemento esencial del socialismo para mantener viva esa dialéctica y evitar que el poder se osifique y se separe del pueblo. Sin esa tensión democrática interna, la deriva burocrática parece casi inevitable. De acuerdo, la relación partido-masas es crucial, sí, pero ahí surge otra pregunta incómoda. Aceptando la importancia teórica del partido, ¿cómo le haces en la práctica para evitar que se convierta en un sustituto de las masas? O sea, que en lugar de ser un canal para la iniciativa popular, termine actuando por ellas, decidiendo por ellas, imponiendo una línea desde arriba.
es que vemos el riesgo de que el partido, incluso partiendo de intenciones genuinas, genere relaciones autoritarias, tanto internamente con su propia militancia como externamente con la sociedad en general. ¿Cómo impides que el propio partido se burocratice? Que sus dirigentes se conviertan en una casta alejada de la vida cotidiana de la gente y terminen siendo ellos mismos el núcleo de esa burguesía de Estado que mencionábamos, que administren el poder según sus propios intereses o su propia visión desconectada de las aspiraciones reales de la mayoría. ¿No es esa, acaso, la tragedia de muchas revoluciones? Ese es un punto clave, sin duda, aunque yo lo enfocaría un poquito distinto. El carácter proletario de un partido no es algo que se pueda declarar por decreto, ¿sabes? O que quede garantizado por su nombre o su historia. No basta con decir somos la vanguardia. Bettelheim es muy enfático en esto. Ese carácter se tiene que demostrar y verificar constantemente en la práctica política, ideológica y organizativa. ¿Y cuál es el criterio fundamental? Pues sus relaciones reales con las masas. Un partido verdaderamente proletario, según la visión que Bettelheim recupera, no busca dirigir en el sentido de mandar u ordenar desde arriba. Su función es ser un instrumento que ayude a las masas a liberar su propia energía revolucionaria, a organizar sus luchas, a elevar su conciencia política a partir de su propia experiencia. Debe partir de las demandas y las ideas, incluso si están dispersas o confusas, que surgen de la base. Debe ayudar a sistematizarlas, a darles una perspectiva estratégica a la luz de la teoría revolucionaria. Y ojo, un marxismo vivo, aplicado creativamente, no un catecismo. Y luego devolverlas a las masas como propuestas concretas que ellas puedan discutir, asumir como propias y llevar a la práctica. Y después, claro, evaluar juntos los resultados, corregir errores, aprender colectivamente. Es el ciclo de la línea de masas que mencioné antes, de las masas a las masas. El partido guía, sí, pero lo hace mediante la persuasión, el debate, el ejemplo de sus militantes, la lucha ideológica para ganar los corazones y las mentes, no mediante la coerción administrativa. Su tarea es ayudar a las masas a ser protagonistas de su propia historia, a transformarse a sí mismas en el proceso de transformar la sociedad. No me termina de convencer del todo ese razonamiento, porque incluso aceptando esa metodología como un ideal, pues chocamos con la complejidad del mundo real, ¿no? ¿Qué sucede cuando estas experiencias socialistas, o que aspiran a hacerlo, tienen que operar en un planeta dominado por la lógica capitalista global? Pensemos en ejemplos contemporáneos que a menudo se citan. China, Vietnam. Han logrado un desarrollo económico espectacular, sin duda, sacando a millones de la pobreza, pero lo han hecho integrándose profundamente en los mercados mundiales, adoptando mecanismos de gestión que, pues a muchos nos parecen directamente capitalistas. ¿Se puede hacer eso sin erosionar el poder real de los trabajadores? ¿Sin fortalecer precisamente esas relaciones sociales y esa burguesía de Estado contra las que alertaba Bettelheim? ¿A qué costo se paga esa modernización? Y si miramos a nuestra región, aquí en América Latina, vemos gobiernos progresistas o de izquierda que intentan impulsar políticas sociales, mejorar la vida de la gente, pero se enfrentan a presiones brutales de los mercados financieros, del FMI, de las calificadoras de riesgo, a la necesidad de atraer inversión extranjera. ¿No terminan estas presiones externas por diluir, por aguar cualquier intento serio de transformar las estructuras de poder y construir una alternativa real al capitalismo dependiente? Yo lo abordaría desde otro ángulo. La fuerza del análisis de Bettelheim, me parece a mí, es que no se queda en las apariencias formales, si hay mercado o no, si hay planificación central o no, sino que va al fondo, a las relaciones sociales de producción reales y a quién tiene el control efectivo sobre el proceso de trabajo y sobre el destino del excedente económico. Desde esa perspectiva, fíjate, la existencia de mercados o la inserción en la economía global no significan automáticamente el fin del socialismo o la restauración capitalista. Son, más bien, un terreno de lucha. La pregunta clave, para analizar casos como China o Vietnam, aplicando el marco de Bettelheim, no es simplemente si usan herramientas de mercado, sino si la dirección política, el partido y el Estado logra, o al menos intenta seriamente, con contradicciones y todo, mantener la primacía de la lógica política e ideológica socialista sobre la lógica del capital. Es decir, si continúan la lucha por transformar las relaciones sociales en beneficio de los trabajadores, por emplear el control popular sobre la economía, a pesar de las enormes presiones internas y externas para hacer lo contrario. O, si por el contrario, esas presiones terminan imponiéndose y la lógica de la acumulación de capital se vuelve la dominante, aunque se mantenga un discurso socialista. Es una tensión constante, es una lucha de líneas abierta.
Y lo mismo aplica, creo yo, a los debates en América Latina. ¿Logran las fuerzas populares construir un poder político suficientemente fuerte y autónomo como para subordinar las relaciones económicas, incluidas las de mercado, a objetivos sociales decididos democráticamente? ¿O es el poder económico el que termina dictando la agenda política? No hay respuestas fáciles ni predeterminadas. Depende mucho de la correlación de fuerzas y de la orientación política en cada caso. Mencionas la necesidad de mantener la hegemonía de la ideología proletaria en esa lucha, pero aquí, híjole, enfrentamos otro desafío gigantesco, quizás más complejo hoy que en la época de Bettelheim. ¿Cómo se libra esa batalla ideológica en pleno siglo XXI? Vivimos inmersos en la era digital, las redes sociales, la sobrecarga informativa, las fake news, la fragmentación de las audiencias, y nos enfrentamos a aparatos ideológicos del capitalismo global que son increíblemente sofisticados y omnipresentes. Moldean nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestra forma de ver el mundo, y a menudo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Promueven el individualismo al ultranza, el consumismo, la competencia feroz. ¿Puede realmente la ideología socialista, con su análisis crítico, su llamado a la acción colectiva y a la transformación profunda, competir eficazmente en este ecosistema mediático? ¿Tiene la capacidad real de conectar, de unificar y movilizar a las nuevas generaciones de trabajadores, de jóvenes, de estudiantes, que a menudo parecen más dispersos o incluso apáticos políticamente? Considerado que quizás es precisamente en este contexto de crisis múltiples, económica, ecológica, social y de creciente desigualdad, donde la ideología socialista, o más bien un marxismo actualizado y creativo, puede encontrar mayor resonancia. Porque al final del día, lo que busca es explicar las causas profundas de los problemas que afectan a la mayoría: la precariedad laboral, la falta de vivienda, la destrucción ambiental, las opresiones de género o raza. Ofrece un análisis sistémico que va más allá de las soluciones individuales o superficiales que nos venden. La tarea fundamental para las fuerzas que buscan una transformación hoy es justamente conectar esa teoría crítica con las luchas concretas y sentidas de la gente. Las huelgas por mejores salarios, las ocupaciones de tierras, las movilizaciones feministas, las protestas contra el racismo, la defensa del territorio y el medio ambiente. Todas esas son expresiones de resistencia y búsqueda de alternativas. El papel de una organización revolucionaria, si aplicamos la lógica de Bettelheim a nuestro tiempo, sería ayudar a articular esas luchas diversas, a mostrar sus conexiones, a fortalecer la conciencia de clase y la necesidad de un cambio estructural. Y sí, eso implica usar las herramientas de comunicación actuales, claro, incluidas las redes sociales, pero de forma crítica, para difundir análisis, para organizar debates, para movilizar acciones, para construir comunidad y contrarrestar la ideología dominante. La lucha ideológica, yo creo, es más crucial que nunca para que las mayorías se reconozcan como sujetos capaces de cambiar su propia realidad. Bueno, después de este intercambio, la verdad me queda aún más claro que construir un poder genuinamente popular, un socialismo donde las masas trabajadoras sean las protagonistas reales, es un desafío monumental. El análisis de Bettelheim, aunque complejo, sí que nos aterriza las dificultades. La tendencia del Estado a volverse autónomo y burocrático, la persistencia de relaciones sociales capitalistas incluso después de cambios políticos, la fuerza de la ideología dominante, son obstáculos enormes, constantes. El riesgo de que el proyecto se desvíe, de que surjan nuevas élites que gobiernen en nombre del pueblo pero sin el pueblo, es una posibilidad siempre presente, como la historia nos ha demostrado. Requiere una lucidez y una vigilancia crítica permanente, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo en la magnitud de los desafíos. No hay que subestimarlos para nada. Pero lo valioso del enfoque de Bettelheim, y por eso creo que sigue siendo relevante, es que nos recuerda que el socialismo no es un modelo terminado que se aplica por decreto, ni un paraíso al que se llega de una vez para siempre. Es un proceso de transformación revolucionaria, una transición larga y conflictiva, llena de contradicciones, de avances y retrocesos, y la posibilidad de avanzar en la dirección correcta depende fundamentalmente de mantener viva la lucha de clases en todos los terrenos, económico, político, ideológico, de asegurar que la política proletaria y las necesidades de las masas guíen el proceso, y sobre todo, de construir y reconstruir incansablemente una relación dialéctica, democrática y crítica entre las organizaciones políticas y las bases populares. Una relación donde las masas no sean espectadoras pasivas, sino sujetos activos, conscientes y organizados, capaces de controlar a sus dirigentes y de impulsar la transformación desde abajo. Sin duda, el debate que plantea Bettelheim sigue completamente abierto. No hay fórmulas mágicas. Su obra nos obliga a preguntarnos constantemente: ¿quién ejerce realmente el poder? ¿Al servicio de qué intereses?
¿Cómo se asegura que las decisiones fundamentales sobre la producción, la economía, la vida social estén bajo el control efectivo de las mayorías trabajadoras? Son preguntas incómodas, pero indispensables. Y nos deja, creo, con una reflexión final importante. ¿Qué tipo de poder buscamos construir hoy en día? ¿Uno que simplemente administre el Estado existente, quizás con mejores intenciones, pero desde arriba? ¿O aspiramos a un poder radicalmente diferente? Uno que surja desde las luchas y la organización popular y que esté permanentemente controlado por esa base social. ¿Cómo se traduce eso en estrategias y formas de organización concretas para el siglo XXI? Una pregunta fundamental que, sin duda, resuena en las luchas actuales. Este intercambio se ha nutrido de las ideas presentadas en el texto Algunos problemas del socialismo de Charles Bettelheim, que pueden encontrar en la compilación Línea de Masas Antología, una valiosa colección del Partido del Trabajo.